Bueno, yo te quería dar las gracias, Armando, porque siempre que nos ha tocado discutir temas como que de esos fuertes, de esos que requieren de mucha discusión, de mucha diatriba, de verdad que apareces tú, creo que de la mejor manera, ¿no? Porque eres un psicólogo que se encuentra en la actualidad, o sea, adaptado a la actualidad, pero tampoco dejas de ser una persona común, un padre de familia, un esposo. Entonces esas cosas nos gustan porque a veces uno se sienta frente a alguien que habla muy especialmente sobre la parte técnica de lo que le enseñaron a comprender del comportamiento humano, pero es que en la calle hay otras cosas, ¿no? Y es que estamos viendo hoy en día, por eso nace la idea de este programa, como donde sigue el tema de la homosexualidad y de que esto del orgullo gay, que hay que respetar, que hay que permitir, están como que arropando los derechos de los heterosexuales o de la gente que pensamos que queremos levantar a nuestros hijos en un modelo familiar común, normal, como el que ha existido toda la vida y que incluso no lo digo yo, sino que está en nuestras leyes venezolanas, ¿no? Y quiero empezar hablando del artículo 44 que habla del Código Civil, que habla del matrimonio y de su celebración, y dice: el matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer. Dicen los expertos que esto habla de la monogamia, sin embargo nunca le ha hecho claro, estamos claros que el Código Civil data de muchos años atrás, del 80 y algo, y que de pronto debe ser adaptado o actualizado, pero siempre habla que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso es el modelo de familia que conocemos. También la LOBNA, la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, también habla de lo que establece como familia, ¿no? Un hombre, una mujer y unos hijos. En este país aún no se ha adaptado a este tipo de normas que mundialmente ya han sido reconocidas, incluso en nuestro continente, como países como Argentina. Está siendo demasiado común en Estados Unidos, en muchos estados todavía no se da el tema de la celebración del matrimonio, pero en la mayoría sí, entre gays, entre homosexuales. Pero nosotros queremos también tocar el tema de que muchas veces hemos visto cómo ahora se levanta la bandera de dónde se respetan mis derechos heterosexuales. Ya me tienes arropado con tu clamor de que respétame los derechos homosexuales. ¿Qué piensas al respecto, Armando? Primeramente te voy a decir algo. Este, mi papá siempre decía que partir por principio no es errar. Ujú. Y siento que ahorita hay una situación de confusión de Ok. conceptos. Eso es Ujú. lo primero. ¿Okay? Primeramente, se le ha dado una especie de circunstancias que están haciendo que nosotros reinterpretemos, malinterpretemos o tengamos profundos errores de concepto a la hora de hacer Ujú. este tipo de consideraciones. ¿Qué es el sexo? El sexo no es de por sí una función o un esquema de actitudes relacionales entre dos personas o entre varias personas. El sexo, en principio, son las cualidades genéticas, Ujú. embriológicas, físicas, morfológicas, Ujú. neurofisiológicas, genéticas, Imagínate. que le generan a una persona o a un ser una condición de ser considerado varón o hembra Hombre. dependiendo de esas Claro. cualidades. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es que uno no puede estar para defender ningún tipo de situación negando la química, negando Ujú. la La biología, genética, negando claro. la genética, negando la embriología, y Totalmente. esa es la primera situación que aquí parece que saliera como de contexto. O Ujú. sea, si tú logras sacar esas cosas de contexto, te metes en el tema. Entonces, algo que tiene raíces fundamentalmente biológicas, psicobiológicas, tú lo sacas de ese contexto y entonces lo metes dentro del contexto social y político, y por ahí es que se ha ido la discusión. O sea, hemos Ujú. convertido la situación de estos movimientos, género, transgénero, ideología, en un movimiento político y no en un movimiento que se basa específicamente en las cosas que de hace muchísimo tiempo en este tipo de materias estancadas. Claro. El sexo es eso, el sexo son las características, ¿verdad?, que definen a una persona como varón o como hembra, ¿verdad? Y que hacen que una vez que ese bebé o ese feto, como tú quieras hacerlo, está formado inclusive antes de nacer, Ujú. venga y se presente en el mundo y comienza a ser llamado Ernesto, o comienza a ser llamado Claro. María, o comienza a ser llamado Claro. José. Ujú. ¿Esto por qué? Porque es importante. Porque cuando tú metes conceptos, por ejemplo, como derechos reproductivos, y metes entre los derechos reproductivos una frase tan dura como interrupción del embarazo, eso es una cosa totalmente fuera de norma. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos interrumpir esta entrevista. Claro.
Y bueno, qué sé yo, un problema técnico, lo interrumpimos Claro. y la retomamos después. El embarazo no se puede interrumpir, no es Así que tú es. vas a llegar a agarrar el gameto, el huevo, el cigote, el feto, y lo vas a colocar en un sitio y lo interrumpes. No, 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 nosotros podemos retomar este programa. El embarazo no se interrumpe, el embarazo se cesa, el embarazo se termina. Y entonces es una situación, cuando damos por terminar la entrevista, ya no vamos a grabar más. O sea, se queda la situación que se queda y se edita sobre esa parte. Entonces, porque biológicamente, psicológicamente y culturalmente, nosotros estamos con una serie de diferencias donde lo que es de mujer es mujer y lo que es de hombre es hombre. Claro. Y una de las cosas más tremendas que se ha mostrado son estas personas que han sido deportistas transgénero, que de repente se convirtieron de hombre a mujer y entonces pretendieron correr en las mismas pruebas. Y que eso resulta ser no es una competencia leal, no es una les ganaron claro, porque las fortalezas estructurales porque que tiene un hombre claro, son totalmente distintas. Es algo anatómico que nos diferencia y que no se trata de discriminación, sencillamente son diferencias que vienen de la genética del ser, o sea, como entonces, cuando pasamos de esa género a una cuestión que se llama identidad de género, que es otra cosa, ¿okay? Que sucede normalmente entre los 4 y los 5 años, porque un niño se acostumbra, ya a los 2 o 3 años se ve como varón o como hembra y no tiene mayor incidencia en las cosas, pero cuando va a una situación de identidad de género es porque defiende su rol. Y cuando la persona defiende su rol, es que él se acepta como varón o se acepta como hembra, aunque en los juegos muchas veces hay un intercambio, los varones se pueden vestir de mujeres o hacer cosas de mujeres y las mujeres pueden hacer cosas de hombres, y no hay una situación patológica como tal. La situación patológica llega después, cuando hay un criterio, luego los 7, 8 años, que se termina ya un proceso de desarrollo que diferentes autores... Que es cuando dicen que se reconoce la sexualidad. Cuando hay una autocrítica, y entonces se comienza a hacer la situación del autoconcepto, comienzas a tener posturas de autoafirmación, haciendo cosas que son propias de tu rol, y comienza a haber una situación de autoestima como tal. Porque lo que tú piensas de ti, quién eres tú, que es tu autoconcepto, y que eres tú, que es tu afirmación, comienza entonces a darte nociones de cuál es el nivel de éxito, fracaso, frustración. Con la Por cual eso es tan importante estas edades de los niños para moldear su personalidad. Para que caigamos después en la ideología de género, que es otra cosa distinta. O sea, del sexo al género, del género a la identidad de género, y de la identidad de género a la ideología de género, que es otra cosa distinta. Así es. Bueno, estábamos hablando en el corte o con micrófono en off de alguna de las cosas que nosotros nos tienen como confundidos sobre este respeto a la especialidad que ya no es tan especial, el tema de los movimientos gay que reclaman sus derechos sobre los demás. Sin embargo, estábamos hablando de que cómo hacemos nosotros, los que ya tenemos cierta edad, para adaptarnos a una situación por la que no fuimos formados y que realmente podemos tolerar, podemos respetar, pero no nos tienen por qué cambiar nuestra manera de pensar, ¿no? La situación de ideología de género se ha convertido precisamente en una situación de corte y manejo político. Eso ya pasó lo sociológico, pasó lo ideológico, pasó de corte y manejo político, porque entonces lo que se pretende es que hay un grupo, o sea, hay un grupo de personas que tiene derecho. Cuando tú tienes derecho sobre tu cuerpo y tienes derecho sobre tu comportamiento, y tú eres una persona que decide o no, supongamos, asumir una situación de asociación con alguien, asumir una postura delictiva, asumir cualquier cosa, tanto la asociación para ser una empresa como la conducta delictiva tiene unas condiciones que tienen que verse desde el punto de vista jurídico y social, y eso tu conducta tiene unas consecuencias, ¿okay? Claro. El asunto es cuando queremos ejercer la conducta sin que hayan consecuencias de ningún tipo. Entonces nosotros tendemos a sentir que debe haber una liberalidad, y esa liberalidad tiene que hacer que un grupo que no esté de acuerdo conmigo me acepte como tal, ¿no? ¿Cuántas personas son LGBT más? ¿Cuántas personas en Venezuela? ¿Cuántas personas en el mundo son LGBT más? Pondremos por mucho el 8 o 10% de la población. ¿Tú crees, hermano? Porque, vuelvo y te repito, estoy exagerando en datos, porque es que busqué, ahorita en este momento, al menos en Venezuela no tengo la posibilidad de hacerlo, pero en Estados Unidos hay alrededor de 30 millones de personas que tienen algún tipo de son, o son es que yo creo que eso es lo que más preocupa. Pero ojo, pero ellos son 400 millones de personas. Entonces, ¿cómo es posible que se haya vuelto tan fuerte que 30 millones, que es aproximadamente el 10%,
entonces ella ha logrado imponer unas cosas sobre el 90 a otro por ciento de la población. O sea, hay una situación que se ha hecho inmanejable desde el punto de Bueno, vista... yo creo que todo empieza por el tema del discurso de que somos discriminados y que somos especiales. Eso es wokeísmo. Entonces, cuando empieza ese discurso, sencillamente empiezo a sonar más. Es el tema siempre de ese feminismo ultranza, del mismo estilo, que tampoco estoy de acuerdo, porque sencillamente nacimos diferentes, hombres y mujeres, anatómicamente. Del tema de la genética. Sin embargo, cuando me considero especial, yo misma me estoy discriminando. Eso es una ideología emocional. Vuelvo y te repito, cuando tú te empiezas a discriminar y te victimificas, entonces tienes que buscar quién es el victimario. Exacto. Y el victimario es toda persona que no esté de acuerdo contigo. Hablábamos hace rato de lo que era cuando estábamos jóvenes el chalequeo, ¿te acuerdas? Sí. Que hoy día se conoce con el nombre de bullying, etcétera, porque ha tomado otra serie de características que, ojo, que hace muchísimo tiempo no estaban puestas. O sea, mi padre y mi madre agradecían que otro padre y otra madre me corrigiera a mí algún aspecto que era, siempre y cuando esa situación de los aspectos que eran corregidos en mí era algo que estaba dentro de una norma social. Hoy día no, hoy día sí vemos que el hijo de muchas personas está siendo corregido porque transgrede una norma social, entonces el padre sale en defensa de un hijo que está transgrediendo una norma, simplemente porque no me lo toquen, porque la ley dice. Pues la ley dice, porque es la LOMNA, pero señores, si lo que estamos es protegiendo un orden social, y si estamos protegiendo un orden social, estamos protegiendo el derecho de todos. Yo no estoy aquí ni combatiendo los derechos de los homosexuales, los heterosexuales y los transgéneros, pero también hay que poner en la balanza el derecho de una persona que no tiene ninguno de estos tipos de postura. O sea, claro, todos nosotros tenemos una situación que tiene que verse equitativamente. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante y que es lo que a mí me parece de terror? Porque yo no puedo tolerar y respetar la preferencia sexual de cualquiera, ¿no? Pero a mí lo que me parece de terror es el tema de esta confusión que está siendo llevada por estas campañas a nuestros adolescentes, nuestros niños y adolescentes, que ahora ellos te dicen que ellos hoy pueden tener una novia, pero mañana un novio. Entonces ya no es tanto homosexual o gay, sino que sencillamente son bi, lo que llaman bi. Sí, sí. Entonces son bisexuales, entonces no es que yo soy bi, porque es que hoy tengo una novia y mañana tengo un novio. Yo creo que eso es más preocupante aún, porque eso es sencillamente, eso ya muestra que es una moda. Exactamente, y ni siquiera una moda, es una obligación, porque entonces el grupo de presión hace que para que tú puedas de alguna manera ser aceptado, así como antes eras aceptado y tenías que hacer, qué sé yo, una especie de bautizo, de ritual de bautizo, ahora tú eres aceptado siempre y cuando demuestres que, o declares que tú no tienes una situación de preferencia sexual que sea específica, sino que tú tienes que ser alguien que te sometas pues a las diatribas del grupo, y entonces tú te vayas haciendo permisivo, ojo, y no solamente con las prácticas sexuales, tienes que ser permisivo con la situación de los vicios, tienes que ser permisivo con la situación de muchas cosas, cuya tolerancia, si no es vista dentro de la familia como algo peligroso, entonces tenemos las benditas distorsiones de toda la conducta. ¿Qué es lo que ha sucedido? La familia ha sido profundamente atacada en los últimos 50 años. Y esa situación de ataque a la familia ha generado que muchos de estos muchachos o muchachas estén prácticamente solos y abandonados ideológicamente en las casas. Porque hay muchos padres de familia y madres que ante el abandono o ante la ausencia por diferentes razones laborales, educacionales, sociales, no supervisan el nivel de información que le llegan a los muchachos. Entonces las personas terminan más que haciendo una autocrítica o una crítica o una postura que esté profundamente analizada, es algo que lo hace uno por aprendizaje vicario del líder o de la persona que en el grupo donde tú estás, entonces te está de alguna manera transfiriendo y exigiendo para la persona. Y ojo, ha habido personas que por declararse transgénero de repente han exigido que, teniendo un caso muy famoso que hubo tanto en España como en Argentina, la persona decía que era que su condición era ser mujer, siendo un hombre que venía de una situación de violencia de género, y este hombre logró, por una situación de ideología de género, que lo insertara en una cárcel para mujeres. Y en la cárcel para mujeres no solamente violó, eso es ilegal. No solamente violó, claro, embarazó a 2 personas, claro, hizo cualquier cantidad de cosas, pero es porque el Estado simplemente está dejando de supervisar algo que, si se guiara por la norma biológica o ontogenética, entonces tendría una base o una razón para poder decidir claramente si la persona es varón o es hembra, pues me entienden.